Mm. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ingeniera. Buenas. Buenas tardes. Bueno, vamos a ir avanzando hoy. Miren, probablemente la clase de hoy sea un poquito corta. Solamente voy a abordar la unidad 2 y esta unidad 2 no vamos a entrar tanto en detalle porque solamente es más que todo que ustedes entiendan cómo las computadoras logran, pero las computadoras, los dispositivos inteligentes, que ahí van las computadoras también, logran tomar decisiones y de esa manera ser precisas en cuanto a los resultados que ellas nos proporcionan. Entonces les voy a compartir aquí la presentación y vamos a ver, creo que es esta, espérenme que no la encuentro. Es la misma que les mandé ayer en el chat del WhatsApp. Las agrupo de dos en dos, es decir, unidad uno con la 2, luego la 3 y 4 y luego 5 y 6. Son 6 unidades las que se discuten acá. Entonces, la primera se llamaba Todo estaba conectado, veíamos cosas estadísticas, veníamos viendo algunas definiciones como que es IoT, el tema del Internet, cómo estos dispositivos han ido evolucionando y creciendo en la cantidad de ellos gracias a las necesidades que nosotros hemos tenido. Veíamos que no todo el mundo tenía conexión a Internet por X circunstancia, que podían ser tres en realidad, la parte del tema económico que no es barato, que no todo el mundo tiene la capacidad de poder pagar esa cuota mensual. Lo de la cobertura, no todo el mundo tiene una cobertura a internet, es decir, hay zonas en el mundo todavía que no se ha podido llegar. Y el otro es la falta de habilidades o conocimientos digitales, es decir, las personas que de cierta forma hasta este momento de nuestra vida, que es el año 2025, no se han adaptado, ¿verdad? A la implementación de tecnología. Entonces las habilidades de esas personas no están desarrolladas y eso les impide que puedan conectarse a Internet. Veíamos otras características, ¿verdad? Que mencionaba ahí algo del género, depende, recuerden también lo del tema del trabajo o educación, es decir, nosotros nos conectamos a Internet por varias razones y ya los dispositivos inteligentes, pues para poder funcionar, tienen que tener esa conectividad a Internet. Recuerden que aquí dice el término dispositivos inteligentes. Mucha gente, perdón, puede pensar o creer que estos dispositivos razonan así como nosotros. En realidad existen dos tipos de inteligencia. La inteligencia que tenemos nosotros los humanos, que es a través de nuestro cerebro y la capacidad que nosotros tenemos de poder pensar o de tomar decisiones y eso se llama inteligencia natural. Es decir, nosotros naturalmente, por nuestra forma en que estamos diseñados o creados, tenemos esta capacidad de razonar. Eso es inteligencia natural. Ahora, estos dispositivos inteligentes no es que tengan capacidad de razonamiento, sino más bien que están creados o diseñados, estructurados para tomar decisiones, para replicar algunas acciones de los humanos y aparentar que tienen la misma capacidad de razonar o de interpretar algo que nosotros los humanos. Pero ellos no tienen esa inteligencia natural. ¿Por qué? Porque estos son dispositivos. Entonces, lo que ellos tienen es un concepto que seguramente ustedes han escuchado antes, que es la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial es básicamente la forma en la que estos dispositivos pueden, entre comillas, pensar o ser entre comillas, inteligentes. Ustedes van a notar en este curso, a partir de la siguiente unidad, que estos dispositivos en realidad, pues una es que están diseñados para ese comportamiento, pero otra es que ellos logran aprender. Es decir, aunque son máquinas, irónicamente se aplica el concepto de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ellos logran, a través de los datos que se le ingresan o se le proporcionan, poder tomar decisiones o poder identificar patrones o tendencias. Eso ya va más orientado con temas estadísticos. Entonces, no es que ellos piensan o no es que ellos tienen un cerebro o es que tienen una capacidad de razonar como nosotros los humanos. No. Recuerden, los humanos tenemos una inteligencia natural y ellos tienen una inteligencia artificial. Lo que pasa es que ellos pueden aprender en base a comportamientos, en base a datos
y en base a cómo ellos estén programados. Entonces, eso da pie a precisamente este módulo 2 que se llama Todo se vuelve programable. Y ustedes después van a entender por qué el título. Miren. Esto es un poquito complejo. Si ustedes no son del área de informática, no se asusten. No significa que el curso se va a poner difícil, nada que ver. Más que todo es que aquí se les orienta para que ustedes entiendan cómo las computadoras, los dispositivos inteligentes y cualquier otro aparato que sea considerado IoT logra poder tomar decisiones, logra poder dar resultados precisos o logra poder hacer algo con información que ellos recapitulan. Entonces, esto es más que todo una pequeña introducción para que ustedes comprendan eso. Ahora, aquí no vamos a hablar de programación, de lenguajes, de cómo se hace, no. Si ustedes quieren eso, tienen que especializarse en esa rama. Sepan que en Infopa hay un técnico programador, hay otros cursos ahí de introducción a la programación en varios lenguajes, etcétera. Entonces, si les llega a llamar la atención o interesar, tienen esas oportunidades de formación fuera. Aquí solamente nos vamos a enfocar en comprender cómo ellas pueden tomar decisiones, cómo son tan precisas y cómo ellas no se equivocan. Cuando digo que no se equivocan, no estoy diciendo que son 100% perfectas, no. Estoy diciendo que están diseñadas bajo un esquema o una estructura que no permite errores. ¿Por qué? Porque están diseñadas en base a un lenguaje o un sistema binario que solamente tiene dos opciones posibles, o es cero o es uno. Entonces, al tener solamente dos opciones posibles, o es verdadero o es falso. Entonces no hay términos medios ni hay más opciones. Entonces al final un resultado, una instrucción o algo, él la va a resumir a que si eso se cumple es verdadero y si eso no se cumple es falso. Entonces no tiene forma de equivocarse. Ahora, cuando un dispositivo inteligente o algo da un resultado incorrecto, cuando nosotros mismos los humanos proporcionamos tal vez los datos que ingresamos erróneos, esa es una opción. Pero la otra es cuando las personas que se dedican a crear estos dispositivos IoT, es decir, los programadores o desarrolladores, cometen errores a nivel de programación. Entonces, el error sí se puede dar, pero no es culpa de la computadora, sería culpa del humano que está interactuando con ese dispositivo inteligente. Con eso, recuerden, no estoy diciendo que son 100% perfectas, sino más bien estoy diciendo que están diseñadas en una forma que es bien difícil que ellas por sí solas cometan un error. Entonces, aquí el módulo empieza con algo que se llama en informática diagrama de flujos de datos. Estos diagramas son para representar cómo se resuelve un problema en realidad. Entonces, este ejemplo habla de una puerta que tiene un sensor. Entonces, se inicia el proceso. Aquí dice que hay una lectura de sensor de puerta. Entonces, imagínense las puertas de un supermercado, que esas cuando ustedes se acercan, se abre y cuando ustedes ya se alejan una cantidad de distancia considerable, se cierra. Entonces, esa puerta se van a preguntar ustedes si está abierta o está cerrada. Entonces, vean que solamente tengo dos decisiones. ¿Está abierta la puerta? Tengo una opción de sí y una opción de no. Entonces, eso era lo que les decía de los ceros o unos. O algo sí se cumple y hace una acción, o algo no se cumple y hace otra. O algo es verdadero o algo es falso. Sí, no es lo mismo. Entonces, aquí nos preguntamos si está abierta la puerta. Si no está abierta la puerta, va a contar 2 segundos y va a volver a evaluar si esa puerta está abierta. Y empieza a entrar aquí y entrar y entrar y entrar las veces que esta condición no se cumple. Ahora, ¿qué pasa si la puerta está abierta? Si la puerta está abierta, el contador van a preguntarse si está inicializado en cero. Me imagino que este contador es como para el tiempo que tiene que estar abierta. Es decir, una vez usted se acerca, en 10 segundos más o menos, o acá según el tiempo que se establezca, va a ir contando para poder volverse a cerrar. Entonces aquí dice, si el contador es igual a cero, si esto se cumple, tomaría esta dirección aquí de la izquierda y el contador sería el contador más 2 segundos de espera y ahí terminaría. De ahí si eso sigue, pues se vuelve a evaluar. Ahora, si el contador no es igual a cero, el contador se va a hacer mayor que 10 y luego se va a activar una alarma. Es decir, si el contador no está en cero, se va a activar una alarma. Ahora,
Las preguntas aquí son algunas en cuanto a la reflexión que pueden tomar los datos. Dice aquí, el sensor verifica si hay una puerta abierta o cerrada. Él verifica que la puerta esté abierta. Aquí lo dice la pregunta. ¿Está abierta la puerta? Las dos únicas opciones son sí hacia abajo y no hacia la derecha. ¿Con qué frecuencia se verifica el sensor? Cada 2 segundos. Aquí lo menciona que el contador va a ser igual al contador más demorar 2 segundos. Igual aquí arriba, si no está abierta, espera otros 2 segundos para volver a evaluar. Sonará la alarma si la puerta está abierta durante 5 segundos. No va a sonar. ¿Por qué? Porque aquí dice que la alarma va a sonar hasta que esté más de 10 segundos abierta. Aquí lo menciona. ¿Sonará la alarma si la puerta está abierta durante 10 segundos? Sí. Aquí dice mayor o igual que 10 es el contador. Entonces, mayor o igual que 10 incluye el 10. Sí. Por ende, sí se encendería la alarma. Y la última es sonar la alarma si la puerta está abierta durante 5 segundos, cerrada durante otros 5 segundos y nuevamente abierta durante otros 5 segundos, no va a sonar, porque en ningún momento el tiempo fue mayor a 10 segundos. Entonces, bajo esta idea es que funcionan todos los dispositivos inteligentes. Ellos evalúan condiciones a través de esto que es un rombo. Entonces aquí se presenta una condición, si algo se cumple, sigue un ciclo o una secuencia, si algo no se cumple, cumple otra. Entonces esa es la forma que tiene la computadora, los dispositivos inteligentes, celulares, etcétera, de ser precisos en cuanto a los resultados y demás que nosotros le proporcionamos. Si todavía no queda claro, más adelantito voy a ver otro ejercicio más simple. Ahora, les mencionaba que esos dibujos se llamaban diagramas de flujo de datos. Estos son utilizados para representar procesos o datos, es decir, cómo van fluyendo según algunas decisiones que se van tomando. Entonces, básicamente estos diagramas ilustran cómo va a funcionar un proceso y obviamente son útiles para que las personas entiendan de una manera visual cómo van a ir fluyendo cada uno de los pasos. Si algo se cumple, a qué acciones se van a realizar y si algo no se cumple, qué es lo que va a suceder. Los diagramas de flujo menciona aquí que deben demostrar datos de entrada, las decisiones que se toman y los resultados. Es decir, con qué valores se van a evaluar, cuáles son las decisiones que se van a estar evaluando y cuáles son los resultados que se van a obtener si se cumpliese alguna u otra condición. Entonces, normalmente esto es un borrador a lo que un programador haría. Es decir, antes de programar directamente en un lenguaje de programación o una computadora, ellos tienen que pasar a evaluar cómo se va a comportar ese dispositivo o ese aparato. Entonces, evalúa bajo un diagrama de flujo, que es una representación visual de cada proceso que se va a incluir en ese dispositivo. Entonces, acá hay otro ejemplo más práctico. Es el de diagrama de flujo de reemplazo de una bombilla. Entonces, dice aquí el problema, la luz no enciende. Si la luz no enciende, lo primero que ustedes se van a preguntar es si hay una bombilla o un foco. Entonces, si eso se cumple, sigue el ciclo hacia abajo. Si eso no se cumple, sigue hacia la derecha. Entonces, voy a evaluar primero la de que no se cumpla. Ustedes reconocen que no hay luz, verifican que no hay una bombilla, entonces le dice que instale una bombilla. Cuando la instala, vuelve a preguntarse aquí si funciona. Entonces, si la bombilla que se instaló funciona ya la luz, pues la tarea finaliza. Pero si no funciona, hay que verificar otras cosas acá. Entonces, que son las mismas que si fuese aquí que si hay una bombilla. Entonces lo voy a explicar luego. Entonces, si se reemplaza la bombilla y funciona, simplemente hasta ahí llegó el problema. Ahora, si hay una bombilla y no sigue funcionando, o sea, usted enciende la luz o algo, ve que no hay una bombilla, que hay una bombilla, perdón, y que aún así no funciona, usted lo primero que va a verificar es que si está quemada o no. Entonces, si está quemada, lo que corresponde es cambiar la bombilla y después evaluar si cuando cambió la bombilla está funcionando. Si eso es así, termina la tarea. Ahora, si usted tiene esa bombilla que no está quemada, lo que tiene que verificar, al igual que si instala una bombilla nueva, sería que tiene que ver que la parte que alimenta
la electricidad en ese dispositivo, en ese aparato, esté funcionando bien. Es decir, puede ser un problema de que no hay energía eléctrica en su sector o en su casa. Puede ser un problema de que el interruptor se haya dañado o que algún animal o algún roedor haya roto los cables. Entonces, se pasa a evaluar otra serie de situaciones. Entonces, más que todo esto es ilustrarles a ustedes que cada problema que resuelve tal vez los dispositivos inteligentes o cualquier computadora y demás, se va a resumir a este diagrama de flujo. Es decir, va a ir identificando cuáles son las posibles opciones que puede tornar una respuesta. Y recuerden que las respuestas solamente pueden darse en dos posibles opciones de respuesta, que serían sí o no, verdadero o falso. Entonces, gracias a esa forma que tienen ellos de poder tomar esas decisiones solamente de sí o no, verdadero o falso, eso los convierte precisos y hace que los dispositivos inteligentes hayan tenido pues auge. Si ustedes se preguntaban si pensaban, si eran inteligentes realmente, pues no lo son. Lo que tienen es esta estructura para poder tomar decisiones. Entonces, obviamente, uno tiene que suministrarles la información con la cual ellos van a trabajar para poder tomar una decisión. Pero esta es la forma, en base a un verdadero o un falso, de si se cumple o no una condición que ellos tienen para tomar decisiones y para precisamente aprender o dar respuesta a un problema. Entonces, menciona aquí que existen dos tipos comunes de software informático y uno es el software del sistema y otro es el software de aplicaciones. Esto es importante mencionarlo porque cualquier dispositivo IoT o dispositivo inteligente va a necesitar un sistema operativo mínimo o, en el peor de los casos, va a necesitar una aplicación para funcionar. Por ejemplo, un celular es un dispositivo inteligente, sí. ¿Por qué? Porque se conecta a Internet. Ahora, ¿este celular necesita un sistema operativo? Sí. ¿Cuál va a ser? Probablemente sea Android o sea iOS. ¿Para qué lo necesita? Para poder funcionar. Sin ese sistema operativo no funciona. Ahora, hay dispositivos inteligentes que no requieren ese sistema operativo para poder interactuar con nosotros los usuarios, sino más bien ocupan que se instale una aplicación. Por ejemplo, si ustedes compran un bombillo inteligente para colocarlo en los focos de su casa o en las luces de su casa, usted no va a necesitar que ellos tengan un sistema operativo. Usted va a ocupar un teléfono celular e instalar la aplicación para poder estar controlando a través de su teléfono esos focos. Entonces, pueden ser las dos opciones. Puede que requiera descargar un sistema operativo como tal para que los dispositivos inteligentes funcionen, o puede suceder la otra situación de que se requiere instalar una aplicación para poder controlar ese dispositivo inteligente. ¿Qué más? Bueno, básicamente eso es lo más importante acá. Ahora, el software del sistema y el software de aplicaciones se crean con lenguajes de programación, sí. Todos los que son software, ok. Bueno, no sé si ustedes ya tomaron el curso de computación básica, pero si no, lo voy a definir acá. Las computadoras y los dispositivos inteligentes necesitan dos elementos para poder funcionar, que es lo que se conoce como hardware y que es lo que otro que se conoce como software. El hardware es la parte física, es decir, todas las piezas y todos los componentes físicos que conforman una computadora. Y la parte del software son todas esas aplicaciones que nosotros ejecutamos en esos dispositivos inteligentes, más el sistema operativo. Entonces, todo lo que tiene que ver con hardware son partes físicas y todo lo que tiene que ver con software son partes lógicas o son partes de software o aplicaciones o sistemas operativos. Entonces, todo lo que es software se crea con lenguajes de programación, es decir, se programan o se diseñan para poder funcionar de una manera determinada. Perdón. Entonces, esos lenguajes de programación son diferentes. Créanme que se pueden especializar ustedes en precisamente desarrollar aplicaciones o desarrollar incluso sistemas operativos si ustedes son del área de informática. Esa es una gran herramienta precisamente para optar a empleos más recientes o puestos de trabajo de los que son como nuevos.
Entonces las empresas y las compañías buscan muchos programadores o desarrolladores porque son los encargados de darle vida, de darle sentido a lo que son estos dispositivos inteligentes. Existen diferentes lenguajes de programación. Aquí solamente los voy a mencionar. Por ejemplo, está C++, C Sharp, Python, Java, HTML, JavaScript, entre otros. Esos son los más recientes, ¿verdad? Em, las personas al final van decidiendo cuál van aprendiendo y en base a eso pues van desarrollando dispositivos inteligentes. Ahora, cuando ya se ha elegido con qué lenguaje se va a estar creando ese dispositivo inteligente y ya se tiene el diagrama de flujo de procesos, entonces se puede empezar a crear esos programas para darle vida a lo que son los dispositivos inteligentes. Algo importante, si ustedes ya saben de programación, entenderán esto, si no simplemente sepan que aunque hay diferentes lenguajes de programación, todos tienen la misma estructura. Están un 90% estandarizados. Entonces, aprender en un solo lenguaje le va a permitir poder trabajar con los demás. Entonces, los lenguajes de programación, algo más, utilizan algo que se llaman variables. Las variables son una cajita, si vean, son una caja donde ustedes empiezan a guardar cosas o en este caso de la programación empiezan a guardar datos. Entonces esas variables son una caja que usted va a ir metiendo y sacando cosas que necesita almacenar. Esa es la definición más sencilla que yo les puedo dar de una variable. Creo que aquí menciona de que hay variables globales y variables locales. Eso ya es un tema a nivel de programación más avanzado, simplemente es importante que lo sepan. Las variables locales están dentro de un programa, código o función y lo que son las variables globales se pueden llamar desde cualquier parte. Esa es la única diferencia. Recuerden que esto no es un curso de programación, simplemente mi deber es explicarlo. Y si a ustedes les interesa esta área, pues les invito a que se especialicen en el técnico programador o en otras áreas, que es donde se veía de lleno, para qué sirven, cómo funcionan, cuál es el objetivo de estas, entre otras cosas. Las variables como son para almacenar, recuerden que los dispositivos inteligentes tienen esa necesidad de estar almacenando datos para después ir tomando decisiones. Entonces, quien permite eso son las variables y esas pueden ser globales o locales. Ahora, aparte de lo de verdadero o falso, hay algunas estructuras de control que complementan que una computadora o un dispositivo inteligente puedan tomar decisiones. La del, la del verdadero o falso es esta condición que se llama if, then y else, que en español if significa sí, then significa entonces y else significa si no. Entonces, esta estructura es lo mismo que decir, si algo se cumple, vamos a hacer por verdadero, si eso se cumple, esta acción. Si algo no se cumple, entonces se hace otra acción. Por ejemplo, aquí la primera que se evalúa, este donde dice aquí hay una bombilla, este sería un if, un sí en español. Y acá, si esto se cumple, hace una cosa, si no, hace otra. Entonces, esa es la estructura de un if. Ahora, después existen otras y estas solamente complementan que estos dispositivos puedan tomar decisiones. La otra son bucles. Normalmente un bucle es un ciclo que se va repitiendo. ¿Cómo se determina que se repita? Pues eso ya depende del programador. Por ejemplo, cuando ustedes ingresan a su banca en línea, dándoles un ejemplo, ustedes ingresan un usuario y una contraseña. Y de repente ustedes ingresan mal la contraseña y les dice que lo vuelvan a intentar, que tiene dos intentos. Usted viene y otra vez la coloca mal, le dice que solamente tiene un intento más. Usted viene y coloca otra vez mal la contraseña o el usuario y le dice que usted ha agotado todos los intentos posibles. Entonces, ese tipo de decisiones se hacen con lo que se conoce como un ciclo for. Ese permite que yo le diga, bueno, algo se va a repetir hasta que cumpla X condición. Por ejemplo, se va a pedir que ingrese el usuario y la contraseña hasta que usted haga 3 intentos. Eso es un ciclo for. Luego hay otras como el while y el do while, que es algo hacer mientras o hacer, o sea, la del do while es hacer mientras y la del while es solamente mientras.
Entonces, por ejemplo, lo voy a explicar más aquí abajo, más claro con estos ejercicios. El sí entonces evalúa que algo sea verdadero o falso. Un ejemplo donde se puede aplicar esto, que ustedes seguramente ya lo han utilizado, es con un password o una contraseña. Por ejemplo, cuando ustedes ingresan a la plataforma de info, que es academias.info.hn, ustedes ingresan un usuario y una contraseña. Entonces, imagínense que ustedes aquí dice si la contraseña coincide con 1, 2, 3, 4. Si eso se cumple, usted va a tener acceso. Si usted ingresa una contraseña que no sea 1, 2, 3, 4, 5, eso va a tirar un error. Entonces, en esas situaciones se utiliza un ciclo o una condición if o si en español. Ahora, el for era lo que les decía que algo se iba a repetir una cantidad de veces. Entonces, si yo defino que llegué hasta 3 veces, permitirme ingresar un usuario y una contraseña, pues yo delimito que el final de ese ciclo for, aquí en vez de decir con igual a 10, con sería igual a 3. Aquí está diciendo que este ciclo se va a ingresar 10 veces, es decir, se va a repetir en 10 ocasiones. Y luego tenemos acá el ciclo while, que es el mientras en español. For significa para en español y while significa mientras. El while, por ejemplo, cuando algo se cumple, se mantiene funcionando. Un ejemplo es el que está aquí en la temperatura, dice que el sensor tiene una temperatura de 80 grados. Entonces, mientras la temperatura sea de 80 grados, pues por ejemplo un aire acondicionado puede estar funcionando. Pero cuando la temperatura suba, por ejemplo, a 81 grados, el aire acondicionado podemos definir que se puede apagar. O, por ejemplo, si lo hablamos ya en grados aquí como en Honduras, si la temperatura está a 25 grados, usted apague el aire acondicionado. Y si la temperatura se mantiene en 30 para arriba, usted puede crear un ciclo while donde mientras la temperatura no baje a 30, ese aire sigue encendido. Entonces va a ir evaluando mientras que la temperatura sea tanto, 32 o más, el aire se mantenga encendido. Cuando ya baje de 30, entonces se apaga. Para eso sirven estas estructuras de control. Recuerden que esto no se lo van a memorizar, simplemente es para que ustedes entiendan cómo van funcionando estos dispositivos inteligentes. Si a ustedes les llama la atención este tipo de información, pues les invito a que se inscriban en los cursos de programación. Ok, acá está la simbología en cuanto a los diagramas de flujo. Básicamente estos diagramas de flujo tienen em, una simbología estandarizada, es decir, estos diagramas se hacen de la misma manera en todo el mundo. Entonces, la más importante es el rombo, que eso significa una decisión, y el resto significan procesos que se van realizando. Y los rombos son donde se evalúa una condición que puede ser verdadera o puede ser falsa, o puede ser 0 o puede ser 1. Ahora, en este curso habla un poco de lo que es Python. Python es un lenguaje de programación, sí. Es uno tal vez de los más populares hoy por hoy, por la fácil forma de poder programar en él. Em, Básicamente lo que pretende este curso es darle como una introducción a que existen pues varios lenguajes de programación que pueden permitir crear este tipo de estructuras y eso diseñarlos directamente para lo que sería un dispositivo inteligente. Aquí les hace énfasis también en este curso en algo que se llama Blocky, que es básicamente un programita que hace como la unión de varios bloques, así como los rompecabezas. Y de esa forma ustedes pueden aprender a programar. Entonces es importante que sepan que hay varios lenguajes de programación. Python es uno de los principales. Aquí en Info se imparte un curso bajo plataforma que se llama Introducción a Python, por si les llama la atención. Y luego, pues existen otros lenguajes como C, como Java, como JavaScript, como HTML, entre otros. La elección de con qué lenguaje se va a trabajar ya es un tema más de o la empresa con la que están trabajando y les pide que lo hagan o una decisión de preferencia de nosotros los programadores. Menciona aquí que Python es un lenguaje interpretado
y que por lo tanto requiere interpretar para analizar o ejecutar código. Un intérprete es un programa, es decir, se necesita instalar un interpretador para poderle dar las instrucciones. Ahora, la parte más importante de esta unidad, ahí adelante vieron ustedes, perdón, adelante atrás vieron cómo funcionan, no es que piensan, no es que son inteligentes, realmente están diseñados para tener ese tipo de funcionamiento en base a ceros o unos, en base a verdaderos o falsos. Después se pueden apoyar de estructuras de control como ser la condición if, que es un sí, entonces, si no, la condición para, que es un for, que es un ciclo que se repite hasta que uno diga que tiene fin. Y la otra condición que es el while o mientras, que mientras algo se mantenga activo o cumpliendo una característica, eso va a seguir encendido, que solamente se va a apagar cuando ya no cumpla esa condición. Entonces, eso era lo más importante arriba, saber que existen diferentes lenguajes de programación precisamente para crear el comportamiento de estos dispositivos. Ahora, lo que más me interesa es que ustedes sepan, y el módulo 2 se llama Todo se vuelve programable. Yo creo que ustedes se lleven el día de hoy la idea de que cualquier actividad que nosotros los humanos realicemos se puede programar. Es decir, se puede proponer para hacer un dispositivo inteligente. ¿Cuál es el problema con que ustedes me van a decir, bueno, si todo se puede programar y se puede crear con IoT, porque hay muchas cosas que todavía no están? Y es una muy buena pregunta, porque no es una tarea tan sencilla como parece. En el sentido de que los prototipos es una idea, ¿verdad? Necesitan varias cosas. Por ejemplo, se necesitan materiales físicos para poder crearse. Se necesitan herramientas para poder desarrollarlos. Se necesitan recursos de programación o conocimientos en programación. Se requieren talleres para poder fabricar esos dispositivos o esos prototipos. Y se requiere una inversión que normalmente es grande. Entonces nosotros podemos tener todas las ideas benditas que queramos poner en el mundo y solucionar mil problemas. El asunto es que yo puedo tener la idea, pero me faltaría todo lo demás. Entonces, me imagino que a medida vayamos avanzando, evolucionando como humanos o como humanidad, o como sociedad, como le quieran llamar, van a ir incorporándose esas funcionalidades de IoT a nuestras actividades diarias. Pero decir que de un punto, de un solo de partida se van a implementar, eso es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque se requieren materiales, herramientas, recursos, talleres y una inversión para poder mandar esto a pie. Hay proyectos o hay prototipos que se han creado y han fracasado. Y yo puedo nombrar uno, por ejemplo, de Google, que es una empresa bastante grande y reconocida. Ellos intentaron hacer unas gafas inteligentes. Gafas son lentes. Entonces el problema con ellos fue que creo que no aterrizaron o no definieron una idea clara y concisa de qué era lo que querían hacer. Invirtieron y desarrollaron el prototipo y todo, y eso no funcionó. Entonces también el hecho de tener una idea, el hecho de tener los recursos, tanto de dinero como talleres y demás, eso tampoco garantiza que esos prototipos de IoT van a tener algún tipo de auge. Entonces, miren, en este capítulo, como les decía, es bien corto, básicamente analiza algunos conceptos de programación. Ustedes tienen que quitarse la idea en este punto de que estos dispositivos son, como lo dice su nombre, inteligentes. No lo son, o al menos no de la misma manera en que nosotros los humanos lo somos. Recuerden, los humanos tenemos una inteligencia natural, que ya por nuestra forma de ser o de estar diseñados tenemos un cerebro y con eso nosotros podemos eh, tomar decisiones, pensar, etcétera. Estos dispositivos no tienen ese cerebro como el nuestro. Lo que tienen son otras piezas, pero ellos asemejan nuestra inteligencia natural con algo que se conoce como inteligencia artificial. No tienen la capacidad de pensar por sí solos. Para que ellos puedan tomar decisiones o puedan darnos un resultado, necesitan que nosotros les suministremos información. Si nosotros no le damos información, no podría tomar ninguna decisión. ¿Cómo toman decisiones? Ya vieron. A través de lo que son su sistema o lenguaje, que son booleano o binario, solamente tienen o entienden ceros o unos,
y al tener ceros o unos solamente pueden darse dos resultados, o es verdadero o es falso. Entonces se utilizan las estructuras de control que se conocen en programación como if, que era si algo se cumple, se hace una cosa, si algo no se cumple, se hace otra. La otra era el for, que algo se va a hacer hasta que llegue una cantidad de veces. Y les daba el ejemplo de un inicio de sesión con 3 intentos de error, que al tercero le bloquee la cuenta, por ejemplo. Y el otro es el mientras, que mientras algo se esté cumpliendo, eso va a mantenerse activo. Y les daba el ejemplo del aire acondicionado. Ustedes pueden controlar la temperatura del ambiente y si la temperatura está, por ejemplo, a más de 25 grados, usted puede mantener el aire encendido o con una potencia un poco diferente. Si ya la distancia, si ya el calor o la temperatura es tal vez menos de 24 grados, que es una temperatura más agradable, ustedes pueden incluso hasta apagar el aire acondicionado automáticamente. Entonces, para eso sirven esas estructuras de control. Aquí menciona que existen dos tipos de software. Recuerden que el software son esos programas que se desarrollan. Es decir, todo lo que es programación es software. Entonces pueden encontrar el software del sistema o software de aplicaciones. ¿Bajo qué enmienda? De que los dispositivos inteligentes a veces pueden necesitar un software o un sistema operativo, como los celulares que ocupan un sistema operativo para poder funcionar, pero hay otros dispositivos IoT que solamente necesita que se instalen una aplicación. Como por ejemplo, como por ejemplo los bombillos inteligentes. Si ustedes ya curiosearon en ir a comprar, ustedes pueden controlar la luz de su casa con esos bombillos y solamente se instala una pequeña aplicación en un dispositivo móvil y con eso ustedes lo pueden controlar. Obviamente, aparte de la aplicación, se necesita una conectividad a Internet. ¿Qué más había por acá? Bueno, el término de las variables. Las variables en programación pueden ser globales o locales. Las variables, recuerden, son una caja donde se va almacenando información o se va sacando. ¿Para qué? Para que ellos puedan ir tomando decisiones. Para eso sirve. ¿Y qué más? Bueno, aquí habla de las estructuras que ya las resumí. Habla del Blocky, que es una herramienta de programación que es como un rompecabezas y que ayuda a las personas que son principiantes a entender los conceptos de programación. Y después habla de Python, que es otro lenguaje de programación, pero existen muchos más, ¿verdad? Otra cosa importante antes de hacer la tarea es que hoy por hoy, hablando directamente de prototipos de IoT o ideas de IoT, existen comunidades virtuales como las que están acá, todas enlistadas, donde ustedes pueden encontrar personas que comparten la misma afición por el IoT o el Internet de las cosas. Aquí ustedes pueden leer de algunos inventos, pueden compartir ideas, pedir opiniones o pedir ayuda. Entonces, si les interesa, aquí hay una cantidad de sitios web donde ustedes pueden buscar esas comunidades, ¿verdad? Donde pueden ustedes compartir acerca de lo que es el Internet de las cosas. Cuéntenme, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta o algo que quieran aportar. ¿Cómo estamos? ¿Entendible ese módulo 2? Entendible. Mm. Bueno, ya que no quieren hablar, entonces miren, vamos a ver, denme un segundo para mostrar pantalla. La tarea de esta unidad es bastante corta, sumamente corta, diría yo. Va orientada, como les dije, no nos interesa acá que ustedes sean programadores y eso en este curso. O sea, esto es un curso para que ustedes entiendan cómo estos dispositivos toman decisiones, aprenden y son inteligentes, entre comillas. El asunto es que vamos a conversar ahorita los últimos 20 minutos tal vez de clase de algunas ideas que podemos nosotros proponer en cuanto a IoT. Recuerden que para la plataforma ustedes acceden a academias.info.hn. Ustedes le dan clic en acceder, colocan su nombre, perdón, su usuario, su número de identidad sin guiones y sin espacios, y la contraseña es la que ustedes colocaron al momento de inscribir el curso. Le damos clic en acceder. Recuerden que ya habían ustedes verificado sus accesos. Siempre cerciórense de activar esta barrita lateral con este botoncito que está aquí arriba. Esto tanto para celular como para computadora. Luego acá abajo ustedes van a buscar su curso, el de ustedes es este que dice Cisco-P4, uso de dispositivos inteligentes, lunes, viernes, de 5 a 7 de la tarde.
Cuando ya vean esta imagen azul, ustedes ya están dentro del curso. Recuerden que ayer hicimos esta primer práctica de laboratorio, que era la encuesta más las otras 4 preguntas que nadie la ha subido todavía. Entonces, lo que me reste de clase hoy se los voy a dejar para que se pongan al día con esa tarea y con la segunda. Em, la primera ya la hicimos ayer, entonces hoy corresponde hacer esta segunda. Lo mismo, ¿verdad? Yo voy a mandar en el grupo esta plantilla que estoy descargando de aquí de la actividad de aprendizaje 2. Si ustedes la quieren descargar en su computadora, le dan clic aquí donde dice actividad 2 IoT y su navegador lo descarga acá arriba. Y cuando ya lo tengan terminado, aquí donde dice calificar, buscan un botón que diga agregar entrega y luego ahí cargan su tarea. Asegúrense de guardar cambios, porque o sea, aparte de subirlo, tienen que asegurarse de dar clic en guardar cambios y de esa forma tienen su tarea ya subida. Entonces les muestro acá la plantilla de la tarea 2. Yo se la voy a compartir ahorita en breve. Y esa tarea es bien corta, solamente tiene una pregunta. Ujú. ¿Qué invención de IoT usted crearía o mejoraría y por qué? Vamos a pensar en un problema. Es decir, ustedes imagínense cualquier problema que pueda existir en nuestra humanidad y me van a decir qué se les ocurre que puedan implementar, que sea un dispositivo inteligente para mejorar eso. Puede ser algo que ya esté hecho una realidad y que necesite mejorarse, o puede ser algo que ustedes no hayan determinado que exista. Voy a dar unos 2 ejemplos. Yo podría poner acá qué invención de IoT voy a crear o mejorar. Podría poner, por ejemplo, algo de recolección de basura en las ciudades más grandes de Honduras. Yo podría crear un dispositivo IoT, por ejemplo, que identifique, vaya, imaginémonos un basurero moderno, ¿verdad? No de los basureros que hay hoy por hoy. Un basurero un poco más moderno que tenga un sensor y que en base al peso que tenga la basura o que llegue al nivel del tope del contenedor, mande una alerta para que las personas que andan en los camiones de recogedores de basura o recolectores de basura, esa es la palabra correcta, eh, puedan crear una ruta en base a la prioridad, porque pasa algo. Vaya, los recolectores de basura pasan, por ejemplo, en su casa, digamos, lunes y viernes o lunes y jueves. Pero hay sitios donde de repente el lunes que pasaron, ya el martes está otra vez repleto. Y esa basura se acumula, se bota, se empieza a hacer un relajo y es un problema. Entonces podemos decir que si se implementa el IoT en basureros inteligentes, podría mapear o crear una ruta donde haya un camión que vaya a recolectar donde realmente hay basura. Porque imagínense pues que vaya, si toca lunes y jueves, va a ir a sitios donde no va a recoger basura. Entonces podríamos implementar basureros inteligentes con el objetivo de crear un mapeo, una ruta a esos recolectores de basura y que ellos tengan más eficiente su ruta. Es decir, que realmente se muevan porque van a ir a recoger basura o desperdicios. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que se me viene ahorita a la mente puede ser un sistema de riego, que eso probablemente exista. Podemos decir también, por ejemplo, me voy a pasar un poquito más adelante al de riego, porque el de riego sí existe. Por ejemplo, que hay empresas que si detectan que en el suelo hay sequedad o que no hay humedad, empieza a bombear agua y de esa manera controlan sus cultivos. Me voy a ir, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una finca de mangos y que ustedes venden esos mangos. Uno de los mayores problemas que tienen los mangos o cualquier cultivo realmente es los depredadores, como por ejemplo las aves o cualquier ardilla o cualquier animal que vaya a consumir las frutas. Y lo otro son ya gusanos y cosas distintas, ¿verdad? Que por descomposición de algo, etcétera, pues ellos van tomando posesión de esos cultivos.
Entonces podríamos tener una idea de crear un dispositivo IoT que sean cámaras que puedan determinar cuántos mangos tiene usted en un árbol y que estén mandando en tiempo real imágenes de esos mangos. ¿Por qué? Porque imagínense que llegara una, ¿cómo le llaman a eso? Una infección o alguna enfermedad al árbol y que de repente ustedes hoy, que fueron a la finca a revisar sus mangos, todo estaba en orden, pero ustedes se perdieron 2 días y en esos 2 días agarró un problema, alguna infección, alguna enfermedad al árbol y el árbol se secó y le pudrió todos los mangos. Entonces, podríamos nosotros, si tuviéramos IoT implementado en esa situación, que a la primer momento en que se detecta una anomalía, ustedes pudieran actuar y no esperar hasta que ustedes volvieran a llegar a buscar una solución cuando probablemente ya ni siquiera se puede implementar. Entonces, esos son 2 ejemplos. Antes de escuchar lo que se les pueda ocurrir a ustedes, en esta tarea, yo mencioné antes en la presentación que no bastaba solo con tener una idea. Es decir, yo puedo tener la mejor idea del mundo, pero eso no significa que vaya a ser una realidad. ¿Por qué? Porque se requieren herramientas, se requieren talleres, se requiere inversión, se requiere conocimientos en programación, se requieren muchas cosas. Entonces, por esa razón, no existen 100% de soluciones con IoT. Es decir, son cosas que se tienen que analizar y se tienen que plantear correctamente. Mencionaba también que el hecho de tener todo lo otro, si la idea no es clara o no es concisa, puede fracasar, como el ejemplo que les daba de las Google Class. Ahora, en esta tarea ustedes no me van a plasmar a mí cuáles son las herramientas que van a ocupar, ni cuál es la inversión, ni qué lenguaje de programación ustedes van a interpretar. No es esa la idea. La idea es que ustedes piensen en un problema que ustedes identifican y que pudiesen implementar una solución utilizando ya sea dispositivos inteligentes o incluyendo también los sensores, que pueden incluir esa parte también. Recuerden que hay sensores de movimiento, de temperatura, de humedad, etcétera. Entonces, yo les di a 2 ejemplos. Me gustaría antes de terminar el día de hoy que ustedes me den 3 ejemplos que ustedes pueden evaluar. Me dicen, bueno, yo propondría crear tal cosa. ¿Por qué? Porque esto ayudaría a tal cosa, a solucionar tal problema. Entonces los escucho o los leo. Quiero 3 participaciones. Y no me digan que no se les viene nada a la mente. A ver, no creo que no se les ocurra algo así rápido. Buenas tardes. Hola, Saraí, cuéntenos. Hola. Con respecto a la tarea, ¿verdad? Ujú. Dice que hace un par de años, creo que nosotros con la familia teníamos un proyecto de engorde de cerdos. Ajá. Y bueno, según los ejemplos que se acaba de dar, fue que a mí lo que se me ocurriría, y con algo que nosotros teníamos problema era con controlar el peso de los animales. Ujú, Fue hacer un dispositivo que nos ayude con respecto a eso, sobre todo al momento de la cantidad de comida que se le asigna a cada animalito, de manera de que no pues, sobrepase el peso y que deje a otros sin comer, pero que tampoco disminuya la cantidad de comida. Es como, no sé, algo así como nivelar la cantidad de comida que se le va a dar a un animalito, no sé, un dispositivo algo así. es por ejemplo, en vez de hacerlo manual, ya lo entendí, yo tuve pollo de engorde, entonces más o menos entiendo el punto. Podría ser algo como un piso con balanza, más o Exactamente, un menos, piso de mano. y que en Ujú. base a ello pudiese, por ejemplo, darle más alimento a los que están como más desnutridos Abajo de tres. y que los que están Exactamente. gorditos, en vez de darle más, se mantenga la ración. Ajá, sí, Y porque eso también el hecho de que otros animales consuman más y unos menos, ya genera una pérdida.
Es correcto. Porque igual hay empresas que ya tienen la cantidad que le van a pagar a uno. Ujú. Y bueno, hay varias empresas de esas de desplase de cerdo que ellos ya saben que si pesa más de ahí, pues ya uno perdió. Es correcto. No, le Entonces eso ya es entiendo una pérdida totalmente. para ellos. Ajá. Podría también incorporarse algo, Saraí, con respecto al clima, porque cuando comen, cuando está haciendo mucho calor, no convierten la comida en peso. Entonces podría Ah, considerarse esa parte también. Con un sensor de clima o temperatura, también controlar la parte de la alimentación. Muy bien. A ver, me faltan dos participaciones más. Cuéntenme. Ya tuvieron tiempo para pensar. Pueden escribir en el chat también si no quieren hablar. Ujú. Bueno, A ver. me parecería generar un perímetro, asegurar un perímetro dentro de la vivienda Ujú. que controle el calor y que evite que se vaya a provocar un incendio, ya sea a través de un cortocircuito o generado por alguna expansión de calor de alguno de los límites de la propiedad. Ujú. Generalmente en nuestros barrios, colonias, existen eh, personas que desatienden ese tipo de protección, ¿no? Y dejan un aparato encendido por mucho tiempo, dejan una estufa y eso provoca los incendios. Sí. Entonces, me imagino que al colocar un tipo de estos sensores, Ujú. se podría emitir una alarma Alerta. Ujú. y crear un perímetro ahí que mantenga el límite de nuestras viviendas seguro, protegido contra esa ola de calor o Sí. las llamas que se generen. Igual la temperatura también tiene que ver. Por ejemplo, cuando el clima es muy caliente, Dean, usted ve que hay más incendios, porque las Correctamente, líneas se sobrecalientan, me imagino algo así, y podría servir incluso a la empresa nacional de energía eléctrica nuestra. es correcto, Y que de paso con los bomberos y demás, cuando se detecte que algún aparato de esos en los postes y demás está generando un problema, no solo en la casa, sino que pues cuando vienen de fuera los problemas, que les cayeran alertas a ellos para poder tomar, en vez de esperar que que vengamos nosotros a reportar un problema, que automáticamente por las mediciones que tienen estos equipos a través de un IoT, ellos ya sepan a dónde tienen que mandar su cuadrilla. Sería ideal. correctamente. Esa es la finalidad de la alarma, ¿verdad? Correcto. Esa alarma podría funcionar a través un impulso electrónico Ujú. directamente a la central de emergencia Ujú. o al 911 o generar una alarma general De la dentro casa. del lugar también, Ujú. ¿verdad? Que avise a la comunidad que Sí. está en un problema. Excelente. Buena idea. Gracias. Ok, Ok, menciona Brian por acá. Ejemplo de IoT puede ser por medio de una aplicación, puede encender las luces de una casa. Sí. Y también no solo las luces, o sea, puede ser los aires. Ya me acordaron. En la promoción anterior, el mes pasado que dimos este curso, una compañera decía, una muchacha fue. Y yo me sentí tan identificada con ella porque las mujeres nos vamos a entender. Ella decía que se incorporara precisamente una aplicación a las planchas de planchar ropa. ¿Por qué? Porque nosotras, al menos las mujeres, no sé si ustedes planchan los hombres, créanme que más de alguna vez uno se ha quedado con el estrés de si desconectó
o no desconecto una plancha. Y a veces uno no se puede regresar o no hay nadie en la casa que vaya a cerciorarse. Y ustedes se imaginan que dejar una plancha encendida. Entonces, se podría implementar en realidad en cualquier dispositivo, no solamente en las luces, puede ser aires acondicionados para un uso eficiente de un ahorro energético, puede ser cualquiera. O por ejemplo, una estufa. Una estufa usted sería ideal, por ejemplo, las eléctricas sobre todo, en el hogar pasan muchos descuidos, no porque uno quiera, sino que porque a veces pues uno tiene demasiadas actividades. Imagínense dejar una estufa por 5 o 6 horas. Debería de hacer una alerta de decir, bueno, ya lleva tantas horas de cocción para que usted al menos se acuerde de que tiene eso encendido ahí, o sea, cada cierto tiempo. Entonces, podría implementarse eso también en los dispositivos de nuestro hogar, no solamente las luces, muy buena idea. Y ya me acordó lo de la plancha, o sea, literalmente fue un éxito que dijera que si la plancha está encendida o no y poder apagarla directamente a través de internet sería genial y otros elementos de casa también. En otros cursos que he dado me han mencionado, por ejemplo, respecto a los cuidados de los adultos mayores cuando viven solos. Hay personas que dicen, bueno, instalamos cámaras y ahí los estamos vigilando, pero a veces eso es tardío. Por ejemplo, los adultos mayores normalmente tienen problemas de presión arterial o problemas de azúcar. Entonces, podrían instalarse medidores o dispositivos en el cuerpo, que ya hay algunos para azúcar al menos, para que cuando haya una, como, ¿cómo le dicen? Descompensación en cuanto a la parte de, el azúcar o a la parte del corazón o la presión arterial, les notifique a los familiares que hay un problema. ¿Para qué? Para que estos tengan chance de por lo menos abocarse o ir a buscar antes de que surja un percance, como una subida excesiva de azúcar o una bajada excesiva de azúcar y pues se desmaye el señor o la señora, o previniendo también un paro cardíaco o algo por el estilo. Entonces, lleve como un parámetro o una medición de los niveles de ese tipo de enfermedades sería genial para que nosotros, que nos obliga la vida a estar fuera de los hogares y no podemos estar en un 100% con nuestros padres o nuestros abuelos y demás, pudiéramos estar presentes. Es decir, antes de que suceda una situación, podernos dar cuenta y tal vez de cierta forma se pudiera actuar antes de que ocurra una tragedia. Ese es otro ejemplo. Voy a dar uno más. Me mencionaba la vez pasada también. em, bueno, perdón, el anterior se podría complementar con la toma de medicinas. Podría ser también, ¿verdad? Porque a veces cuando la presión se sube, se baja o el azúcar se sube y se baja, tal vez no es porque la persona esté grave, sino más bien porque olvidó tomar el medicamento o como tal. Entonces también esos dispositivos podrían tener alguna dosis de emergencia para que cuando surja un nivel que no es adecuado de azúcar o de tema cardíaco, le proporcione sus medicamentos sin necesidad de que la persona se tenga que levantar o mover. Créanme que eso sería genial. Ahora, el otro ejemplo que les puedo dar es el de recolección de basura en ríos. Que ustedes ya sabrán que aquí en nuestro país tenemos esa fama de que los ríos están sumamente contaminados. Entonces se podrían crear dispositivos inteligentes que tengan como la forma de detectar bajo el aire qué zonas están contaminadas y en base a eso crear una ruta para ir recolectando esos desechos. Eso podría ser también otra idea. No sé si a alguien más en lo que estaba hablando y leyendo la idea aquí del compañero Brian se les ocurrió alguna otra idea más. No sé si quieren participar alguien más. ¿Quieren hablar? ¿Qué tal sería crear un dispositivo electrónico que pudiera controlar nuestras mascotas para evitar su pérdida o extravío? También. Bueno, cuando dijo controlar nuestras mascotas, yo me imaginé en castigar a mi perrita, como ponerle orden. Yo tengo un chihuahua, entonces ya se imaginarán mi estrés. Entonces, eso fue lo primero que me vino cuando dijo controlar. Digo yo, ¿será que la puedo callar?
Yo siempre le digo a mi papá, ojalá que tuviera un botón de encendido y apagado, porque cuando se pone a gritar, Dios mío, aquí en cae esa criatura. Pero sí podría hacerse un dispositivo donde usted pueda rastrear dónde está, por ejemplo. Se podría. O Creo que, evitar, o evitar por lo menos de que rebase un perímetro que dentro mande del hogar alertas en la ubicación, por ejemplo, tantos metros a la redonda de su casa. correctamente, Ujú, también, también. principalmente con los gatitos que son tremendos para irse de Pero ellos parranda. regresan, no dicen, pues que regresan. Y lo malo es que generan problemas en otros lados. Sí, yo soy testigo de eso. Yo nunca he tenido gatos, pero mi vecina tenía un gato, una gata, perdón, y ya saben que era fiesta de gatos ahí en esa, y no en la casa de ella, en la mía. Sí, es el problema que ellos buscan los lugares donde sienten mayor comodidad y Ujú. donde se puedan esconder. Pero allí por lo menos eso regresan, ya que un perro regresa está más difícil. Pero sí sería Sí, bueno saber cuando cuando rebasan, por ejemplo, ya una cantidad de metros considerables para que usted pueda tener chance de poder ir a recuperarlo antes de una tragedia, ¿verdad? Recuerden que no solamente es tragedia en el sentido de que se vaya a perder, sino que puede tener un accidente, algún vehículo, otro animal lo puede agarrar, etcétera, ¿verdad? correcto. Muy bien. Entonces, recuerden que en esta tarea solamente van a plasmar la idea. Ustedes ya están conscientes de que pues esas ideas requieren dinero, inversión, talleres, requieren altos conocimientos en programación y muchas cosas más que están fuera de nuestro alcance, al menos para este curso. Me interesa solamente la idea. Entonces ustedes dicen crear tal cosa que va a permitir mejorar o solucionar X problema. Cinco o tres líneas que ustedes coloquen acá de manera precisa, definiendo el problema y definiendo cuál es la invención que ustedes crearían, eso es lo válido para esta tarea. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No dudas, no preguntas. Porque tanto silencio. Bueno, si no hay dudas, preguntas, yo me voy a quedar hasta acá el día de hoy. Diga, Saraí. De mi parte, no. Ok. Yo me voy a quedar hasta acá el día de hoy. Mañana vamos a ver la unidad 3. Recuerden que este curso son de 5 unidades, realmente este curso es bien cortito. Entonces, mañana vemos unidad 3. Probablemente mañana mismo hagamos la unidad 3. Voy a tratar en la manera posible de terminar mañana esa unidad 3 para dejar lunes, martes 4 y 5 y miércoles, jueves y viernes dejarlo pendiente que tenemos con la plataforma de Cisco. Y con eso estaríamos concluyendo el curso. Entonces, si no hay dudas, preguntas, les dejo el resto de la clase para que se pongan al día con esta actividad 2. Recuerden que ya tienen dos actividades, la uno y la 2. Ya las Nuestra otras, Licenciada, asistencia de este día. espérenme. Vamos primero, Rosa, las señoritas primero. sí, pasó lista al principio de la clase, que No, entré a las 5:13 porque tenía mala conexión. no, gracias por acordarme porque ya me había olvidado. Mm. Ah, bueno. Y Dean, cuénteme qué era. Era lo mismo, le iba a preguntar por la asistencia. Ah, están en misa porque a mí se me olvida. Espérenme. Bueno, ya voy acá. Hoy es jueves, jueves 8. Ok, vamos a ver. Está Brian Alexander, está Dean, gracias. Pero estoy viendo aquí los nombres. Está Emilia, está Germán, está Guillermo, está Helen, Helen Saraí, está Karen Gómez, Karen, permita. Karen Gómez, está Melissa, a Melissa no la encuentro, no sé si ese es el segundo nombre, Carla Melissa, ¿verdad? Sí, Carla Melisa. Ok. Está Oscar Orlando.
Rosa Elena y está Saraí. Saraí es el segundo nombre también, ¿verdad? Sí, Yancy el Saraí. primero es ya. Sí. Excelente. ¿Me faltó alguien o no? Creo que no, ¿verdad? Los mencioné a todos. Bueno, asumiré ese silencio como que sí, ¿verdad? Entonces aquí ya marqué la asistencia. Listo, entonces hoy sí. Están servidos por el día de hoy. Nos encontramos mañana siempre a las 5 de la tarde. Traten de ponerse al día, porfa, con esas dos actividades pendientes ya. Que tengan una feliz noche. Feliz noche. Bueno, hasta más tarde. Tarde.